Listo, ya estamos aquí grabando y vamos entonces a iniciar con el tema de esta mañana. En este momento están viendo las diapositivas. ¿Me confirman, por favor? No, No, señora. señora, no se ve nada. Listo, espérenme un segundito. Ah, Ahora sí. Aparece cargando. Ok, ya debe estar por salir. ¿Me Ya confirman? se Listo. ven. ¿Ya? Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar en esta mañana. Tenemos una horita para hablar de este tema, que es todo lo que tiene que ver con isquemias, con síndrome coronario agudo, todo lo que son signos de insuficiencia pues, de oxígeno en nuestras arterias coronarias. Así que este síndrome coronario agudo pues, va a presentar unos cambios en el EKG y la idea es que eso es lo que vamos a tratar en esta mañana, cómo yo puedo darme cuenta, según el EKG, qué cambios me representan un síndrome coronario en ese paciente, ¿cierto? ¿Qué cambios me representan problemas en la oxigenación de las arterias coronarias y qué tipo de problema es, en dónde se está presentando? Ayer cuando vieron la parte de anatomía, yo sé que vieron un poquito acerca de las arterias coronarias, de cómo es esa irrigación y entonces hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que yo veo en el electro. Para recordar un poquito también aquí les traigo unas imagencitas de cuáles son las capas del corazón. Muchas veces mencionamos solo tres, endocardio, miocardio y pericardio, pero existe una capita que está aquí extra, que a veces no la mencionamos mucho y que nos vamos a centrar un poquito en ella y es el epicardio. Como ustedes pueden ver, esa capita está entre el miocardio y el pericardio, es como una capita aquí intermedia, pero también es una capita que existe, es un tejido que vamos a, digamos que a tratar mucho en esta parte de síndrome coronario. Aquí en la otra imagen también se puede ver y ustedes pueden ver que recibe también el nombre de pericardio visceral. Es como si fuera la cara interna, la parte más interna del pericardio, justo antes de que comience el músculo cardíaco, al que conocemos como miocardio. Entonces es importante que recordemos dónde queda esa capita de epicardio, porque como les digo, la vamos a mencionar bastante. Entonces, recordando que existen esas capitas en nuestro corazoncito, vamos a ver que hay diferentes tipos de desbalance de oxígeno y que cada uno de esos grados de falta de oxígeno va a recibir un nombre. Cuando nosotros tenemos un desbalance entre lo que nuestras arterias coronarias le están aportando a ese corazón y el consumo que está haciendo el músculo cardíaco, tenemos que hay entonces una falta de oxígeno. Esa falta de oxígeno entonces puede ser o por déficit en el aporte, puede ser porque hay un síndrome coronario, un coágulo, algo que no permite, una estenosis, algo que no permite que pase sangre por esa arteria coronaria y que se irrigue esa parte del músculo cardíaco, o que haya un espasmo coronario, o por ejemplo los pacientes anémicos que aunque no tienen ningún problema con sus arterias y están permeables, pues la sangre que está pasando por allí está muy falta de hemoglobina, entonces no hay quien transporte ese oxígeno y por lo tanto estamos hablando de déficit. Pero hay pacientes en los que aunque no haya un déficit en el aporte, el consumo está siendo excesivo. Por ejemplo, pacientes con taquicardias, con infecciones severas como sepsis, son pacientes en los cuales ese consumo está siendo exagerado y por más de que haya un buen aporte, ese aporte es insuficiente. Entonces, cualquiera de las dos, tanto el déficit del aporte como el aumento en el consumo, me puede generar un problema de desbalance de oxígeno o de falta de oxígeno. Y esa falta de oxígeno, como lo vemos acá, va a tener distintos grados. Entonces, en los primeros minutos, lo que puede suceder o lo vamos a denominar como una isquemia. Esa isquemia es que hay una reducción en el aporte de oxígeno y esa isquemia en ese momento todavía es reversible. O sea, podemos de alguna manera, que lo vamos a ver ahorita, tratar esa falta de aporte de oxígeno, tratar de resolver el problema que me está ocasionando esa reducción en el aporte de oxígeno, porque aún es reversible, aún el tejido cardíaco no se ha dañado y podemos hacer algo para revertirlo. Vamos a mirar ahorita más adelante que todo lo que tenga que ver con isquemias, vamos a mirar que en el electrocardiograma se observan alteraciones en la onda T.
Hay otras alteraciones de la onda T que creo que ayer las mencionábamos, que pueden ser hipercalemias, trastornos electrolíticos, pero también hay trastornos en la onda T que nos hablan de que hay una isquemia. Si vamos al siguiente grado, después de que haya pasado ya un tiempo sin que haya habido una reversión o una corrección de esa reducción de aporte de oxígeno y esa reducción persiste, persiste en el tiempo, entonces ese déficit de oxígeno ya me va a causar en las células una lesión. Esa lesión todavía es reversible, pero ya las alteraciones que vamos a ver en el EKG las vamos a encontrar es en el segmento ST, o sea que ya aquí cuando hay una lesión, el segmento ST se comienza a alterar, que ya vamos a mirar qué alteraciones son. Cuando pasa más tiempo y no se hizo nada con la isquemia, no se hizo nada con la lesión, esa lesión si persiste y es más prolongada, ya me va a dar un problema que es irreversible, que es la necrosis. Recuerden que cuando hablamos de palabra necrosis estamos hablando ya de muerte celular, ya ese tejido murió, ya se quedó sin irrigación, ya no se puede hacer nada para restablecer la irrigación allí en esa partecita y por lo tanto el problema decimos que es irreversible. Esta necrosis nos va a generar en el electrocardiograma unas imágenes específicas en la onda Q. Nos va a mostrar unas ondas Q patológicas que ya vamos a profundizar un poquitico cómo serían esas ondas Q patológicas y eso ya nos indica que el paciente tuvo una necrosis en una parte de ese tejido, en una cara del corazón y que ya no hay nada que hacer, ya no hay cómo revertir esa necrosis ni cómo restablecer el oxígeno en esa parte ni la circulación. Entonces, vamos con el primer grado de lesión, que es la isquemia. Algunas literaturas dicen pues que estas isquemias pueden estar aproximadamente en los primeros minutos, en los primeros 20 minutos alrededor de que las arterias coronarias se quedan sin irrigación. Ya cuando pasa de los primeros 20 minutos aproximadamente, porque esto no puede ser un dato muy exacto, pero que va a depender de muchas cosas, pero cuando ya supera como este tiempecito, ya podemos pensar que ya no hay una isquemia, sino que ya va a empezar a generar lesión. Entonces, si estamos hablando de este primer grado de isquemia, hablamos que son los primeros minutos en los que el paciente se queda sin irrigación en alguna de sus arterias y tenemos dos tipos de isquemia dependiendo qué caras, qué capas del corazón se están viendo afectadas. Entonces, aquí yo les pinté una flechita curvita aquí como hacia abajo en la cual lo que quiero representarles es que vamos a imaginar, porque así sucede, que las arterias coronarias van penetrando capa por capa del corazón, comenzando desde afuera hasta la capa más interna que es el endocardio. Entonces la circulación o la irrigación más bien comienza por la capa más externa, pericardio, se va como entrando, va penetrando, penetrando hasta que irriga la cara del epicardio. Las arterias coronarias siguen penetrando hasta el músculo cardíaco, miocardio, y finalmente logran irrigar la parte más interna de las capitas del corazón, que es el endocardio. Si yo les pregunto que esta irrigación sucede de afuera hacia adentro, así como yo lo estoy pintando aquí, de la capa más externa a la capa más interna, y les voy a decir que hay dos posibilidades. Una posibilidad es que por aquí se haya perdido la irrigación porque hay un trombo, un coágulo, aquí algo que está obstruyendo la irrigación, o puede ser que esa isquemia haya sucedido por aquí abajo debajo del endocardio. Cuando hablamos de sub, estamos hablando debajo. Entonces, esa lesión puede estar o debajo del endocardio o debajo del pericardio. Ustedes me van a decir, analizando muy bien, piensen un momentico allí, si es más grave una lesión, aquí donde está la primer flechita negra, debajo del epicardio, o es más grave la lesión que se encuentra debajo del endocardio. A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién se atreve a decirnos, es más grave cuando aquí está el problema o cuando el problema está aquí abajo? Recuerden que la irrigación se da de afuera hacia adentro. Si el problema está aquí, hasta ahí llegamos. Pero si el problema está aquí, hasta aquí llegamos. ¿Qué es más grave? En el epicardio. Muy bien, Juana, excelente. A veces los estudiantes siempre me contestan al contrario,
porque pensamos que entre más adentro peor. Pero resulta que si entendemos cómo se está dando la irrigación, entendemos que si el problema está aquí, subepicárdica, pues aquí no hubo posibilidad de irrigar ni el músculo cardíaco ni el endocardio. Imagínense, si no se irriga el músculo, pues ¿quién se contrae? Si no hay sangre, no hay oxígeno, no hay glucosa, no hay ATP, no hay nada, no se puede contraer, o sea que es gravísimo cuando tenemos una lesión subepicárdica. Cuando tenemos una lesión subendocárdica, pues también hay que manejarla, efectivamente hay que tratar ese problema, pero digamos que me da más tiempito porque todavía, como ven aquí, el músculo cardíaco está siendo irrigado, ¿cierto? Y el problema sucedió aquí más abajo del endocardio. Entonces, muy bien, Juana, muchas gracias por tu intervención. Efectivamente, las isquemias subepicárdicas nos hacen pensar que el problema es más urgente, más emergente. Ahora, ¿qué estoy viendo yo en el electro? Acuérdense que hablamos que isquemias las vamos a observar en la onda T y yo estoy viendo que esa isquemia es subepicárdica o subendocárdica, dependiendo de la imagen que yo vea en el electro. Por lo general, cuando hay una isquemia subendocárdica, lo primero que se va a ver es que la onda T se comienza a poner muy picuda. Si ustedes la ven, parece que fuera otra R, pero ancha. Esto no es una R, esto es una T, está después del complejo QRS, pero es una T que no cumple las características que habíamos dicho. ¿Se acuerdan que ayer habíamos dicho que la onda T era redondeada, era asimétrica, ¿cierto? Nunca dijimos que la onda T era puntuda o picuda. O sea que ahí hay una alteración de la onda T, que no siempre es por isquemias. Muchas veces cuando vemos ondas T picudas, como les decía, también pueden ser trastornos electrolíticos como una hipercalemia. Entonces puede ser que sea eso, puede ser que sea una isquemia subendocárdica, habría que mirar el cuadro clínico del paciente y laboratorios para tratar de confirmar de qué se trata esa alteración, pero efectivamente vamos a ver que la onda T comienza a sufrir alteraciones. ¿Qué va a pasar entonces en la onda T cuando el problema es más grave? Cuando es subepicárdica, lo que vamos a ver es una inversión de la onda T. La onda T sigue siendo redondeada, pero otra característica es que ya no es asimétrica, sino que es muy simétrica, parece que fuera una P, ¿cierto? Bien redondeadita, bien simétrica, pero está invertida. Aquí quiero hacer una claridad con la palabra invertida. Yo sé que ayer con Olguita vieron que normalmente lo que debe suceder es que si hay un complejo QRS positivo, la onda T también sea positiva, ¿cierto? Como que la onda T sigue el comportamiento del complejo QRS. Pero, por ejemplo, cuando vemos en la derivada ABR, en la que todo está negativo, pues vemos ondas T negativas, pero esa onda T negativa está simplemente siguiendo el comportamiento de las demás ondas. Todo está negativo en ABR, vemos la P negativa, vemos el QRS negativo y obviamente la T también va a estar negativa, pero es porque está siguiendo el comportamiento del complejo QRS. Entonces, cuando nosotros veamos una T negativa, si el complejo QRS también está negativo, pues decimos que es una T negativa. Pero en este caso, ¿por qué no decimos negativa sino invertida? Porque resulta que no está siguiendo el comportamiento del QRS. El QRS está bien positivo, por lo tanto la T debería estar positiva y no lo está, está negativa. Por eso decimos que la palabra correcta sería una T invertida, no solamente que está negativa, sino está invertida porque no está siguiendo a su complejo QRS. Entonces, si nosotros viéramos un electrocardiograma de un paciente que tal vez está quejando de dolor precordial y nosotros le tomamos un electro y en el electro vemos unas T invertidas, así como estas, pues podemos decir que el paciente está en los primeros minutos de una isquemia y esa isquemia es subepicárdica y hay que corregirla rápidamente, urgentemente, porque si no va a progresar a una lesión y si esa lesión no se corrige, ese pedacito de tejido se va a morir. Es un pedazo de tejido que no va a volver nunca más a contraerse, entonces vamos a ir perdiendo tejido cardíaco y pues esto es grave, ¿cierto? Entonces, claras las isquemias, las dos opciones que tenemos, una isquemia subendocárdica donde veremos una T picuda o una isquemia subepicárdica donde veremos una T que va a estar invertida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces con lesión. Entonces decíamos que cuando esa isquemia progresa, no tiene ningún tratamiento, sufre entonces ya una lesión y esa lesión se genera en el electro una imagen que ya nos va a alterar el segmento ST.
Por eso siempre que observemos variaciones en el segmento ST vamos a hablar de la palabra lesión. Ya es una lesión en ese tejido miocárdico y esa alteración o esa variación que vamos a ver del segmento ST puede ser o una elevación o un descenso. Es decir, puede haber un supradesnivel del ST o un infradesnivel del ST y eso también nos va a indicar qué grado de oclusión estamos teniendo en esa imagen para poder darnos cuenta pues que es más grave. Entonces volvemos otra vez a la imagen muy parecida que la anterior, en la que nosotros vamos a volver a recordar que la irrigación es de afuera hacia adentro y que es más grave tener una isquemia, perdón, una lesión subepicárdica, porque ya todo esto quedó sin irrigación, que tener una lesión subendocárdica, porque aquí sí se lograron irrigar algunas capas, la mayoría, y entonces podemos decir que esta es una oclusión parcial porque hubo gran cantidad de tejido que se alcanzó a irrigar, mientras que esta vamos a decir que es una oclusión total porque el miocardio no está recibiendo nada de irrigación. Entonces, hablamos de lesiones subepicárdicas también y subendocárdicas, pero ahora vamos a hablar de la palabra lesión, ya no de isquemia, sino de lesión. Y las imágenes en el electro que podemos observar cuando la lesión es subepicárdica, que es la que decíamos que está, que es más gravecita, que es esta que está aquí. Esta lesión subepicárdica nos va a dar una alteración en el segmento ST, que es una elevación del segmento ST. Recuerda que ayer hablábamos del punto J, entonces aquí tenemos la P, tenemos la Q, la R y la S. Pero entonces no bajó prácticamente la S y el punto J quedó por acá arriba. Debió haber bajado y debió haber subido hasta aquí y el punto J debió haber quedado acá y el segmento ST debió haber quedado aquí plano, isoeléctrico. Pero resulta que el segmento ST quedó por acá arriba y además la T, mírela donde está por acá toda trepadita. Entonces eso es lo que conocemos como una supradesnivel del ST y sería una imagen de lesión subepicárdica. Si por el contrario vemos que aquí estaba la P y cuando hizo el QRS, la S se quedó por acá abajo. Entonces por aquí está el punto J. El punto J debió haber quedado aquí porque si la S hubiera vuelto a subir a la línea de base, entonces aquí sería donde estuviera el segmento ST. Punto J en lugar de estar aquí, donde debería estar bien juicioso, está por acá abajo y además de todo, pues la T sigue invertida porque el complejo QRS está positivo y miren la T por acá toda negativa, está invertida. Entonces esto se llamaría un infradesnivel del ST y estaríamos hablando de que eso nos representa una lesión subendocárdica. Entonces, supradesnivel, lesión subepicárdica, infradesnivel, lesión subendocárdica. ¿Listo? Me voy a devolver aquí un momentico para que miren también estas imágenes. También son muy parecidas, son imágenes de supradesnivel, son imágenes de infradesnivel. En el supradesnivel decimos que es subepicárdica y que la oclusión es total, mientras que en el infradesnivel decimos que la lesión es endocárdica y que la oclusión es parcial. ¿Listo? Entonces, mucho más grave, para mí más urgente ver una imagen como esta en el electro, corra. Y cuando vea esta, pues no es que no vamos a hacer nada, pero nos da más tiempito para resolver porque aquí ya la oclusión es completa, total. ¿Listo? También lo llaman lesión transmural por la cantidad de capitas del corazón que se están viendo afectadas. Bueno, vamos entonces a la más grave, que sería la necrosis. En la necrosis vamos a hablar que hay unas ondas Q patológicas. ¿Recuerdan? ¿Quién me quiere recordar por allí qué decíamos que era normal de la onda Q? Para que una onda Q fuera normal, ¿cómo tenía que estar? ¿Se acuerdan cuáles eran las características normales de una onda Q? A ver, Ana, Daniela, Franklin, Juana, Natalie, Sebastián, Sofía, Valentina, cualquiera, Jessica. ¿No recuerdan?
¿Qué hablamos de la onda Q? ¿Cómo tenía que ser para estar normal? Era no mayor a 3 mm de profundidad. Muy bien, dijimos que era chiquitica, ¿cierto? Que no era normal que fuera muy profunda ni tampoco muy ancha. Entonces, si ustedes ven aquí en la imagen, tenemos una Q normalita. Miren esta Q aquí como se ve de chiquitica. Miren que ni siquiera tiene 1 milímetro, o sea, ni siquiera tiene un cuadrito. Tiene una pizquita. Máximo, máximo podría medir la tercera parte de lo que mide la R, ¿sí? En este caso pues está midiendo la R 2 cuadritos casi que medio, pero entonces aquí la Q está súper chiquita, ¿cierto? No debe medir más de un tercio de lo que mide la R. En cambio, si nosotros llegamos a ver en algún momento una onda Q, mire, esta onda Q tiene 2 cuadritos y medio. O sea, va a tener prácticamente lo mismo que tiene la R, va a estar midiendo la misma medida que mide la R. Ellas no pueden ser proporcionales, tiene que ser siempre la Q un tercio de lo que tiene la R. O sea que cuando veamos una onda Q así muy profunda, muy grandota, y además muy ancha, mire que esta Q en amplitud no tiene prácticamente nada. En cambio, miren esta Q, tiene casi prácticamente un cuadrito de ancha, de tiempo, de amplitud, o sea que no es normal que sea ni así tan anchota, tan abierta, ni tampoco tan profunda. Entonces, aquí les estoy describiendo las características. Es la primera onda negativa que se ve en el complejo QRS, no debe exceder entonces la profundidad del 25% del tamaño de la R y en segundos en tiempo debe ser inferior a un cuadrito, o sea, 40 milisegundos o 0,04 segundos. Entonces, si se sale de sus valores normales, entonces vamos a hablar de que es una onda Q patológica, que también deberemos comprobar no solamente con esta lesión de necrosis, con esta Q patológica, sino también con todas las imágenes que hemos visto anteriormente. Debemos comprobar que esa imagen que yo estoy viendo se repita por lo menos en otra derivada que sea continua, ¿cierto? Que si yo estoy viendo una imagen como esta, por ejemplo en D2, pues también la voy a buscar en D3 y en ABF, que son las caras contiguas, las derivadas contiguas que me miran una misma cara. Por eso hablábamos ayer de que es muy importante reconocer cuáles son las derivadas que me representan cada cara del corazón y por lo tanto las arterias coronarias. Entonces, si yo lo veo esa alteración o cualquiera de las alteraciones que vimos anteriormente, de supradesnivel, de infradesnivel, de inversión de la onda T, en alguna derivada, pues tengo que inmediatamente irme a buscarla en la derivada contigua para mirar si efectivamente tiene un significado clínico importante o no lo tiene. Entonces, para que lo tenga, debe estar mínimo en dos derivadas continuas. Listo. En este caso, entonces me indica una cicatriz, me indica que el paciente alguna vez en su vida sufrió un infarto, que ese infarto no fue atendido a tiempo, ¿cierto? Y que no hubo una reversión de esa isquemia ni de esa lesión y que progresó a una necrosis. Por eso decimos que cuando vemos ondas cupatológicas estamos hablando de infartos antiguos y eso genera, como por decirlo así, una cicatriz que va a acompañar al paciente por el resto de su vida. O sea que cuando el paciente tuvo una necrosis y generó una onda cupatológica en alguna derivada, dependiendo la cara y la coronaria que fue bloqueada por mucho tiempo, esa imagen va a persistir cada vez que al paciente le tomen un electro por el resto de su vida. Como las cicatrices que nos acompañan para siempre, esta es una cicatriz que va a quedar en el electro y siempre, siempre que le tomen un electro al paciente, la Q va a quedar ahí. Eso ya no va a desaparecer porque me muestra que esa zona del corazón definitivamente quedó sin irrigación, perdió completamente la irrigación y ya no se va a recuperar, como decíamos ahorita, es irreversible. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a continuar por aquí con un cuadrito resumen. Este cuadrito resumen es para que tengamos aquí como todas las características de cada una de las lesiones que existen, dónde las voy a observar y cómo las voy a observar. Entonces, lo mismo que hablábamos ahorita, solo que aquí está muy resumido en un solo cuadro. Si yo veo que en un paciente la onda T está
positiva y está muy, muy picuda y tengo obviamente signos clínicos de que el paciente tenga algún tipo de falta de oxígeno en sus arterias coronarias, voy a pensar en una lesión, perdón, en una isquemia subendocárdica. Pero si la onda T, por el contrario, la veo invertida y está muy picuda, pero está invertida, voy a pensar en isquemia subepicárdica. Y si lo que yo veo ya son alteraciones en el segmento ST, pues tengo que mirar cómo está el segmento ST. ¿Está con infradesnivel o está con supradesnivel? Si está con infradesnivel, voy a decir que es una lesión subendocárdica y si está con supradesnivel, voy a decir que estamos ante una lesión subepicárdica. Recuerden siempre que entonces esta palabrita subepicárdica para mí es mucho más grave que si hablamos de subendocárdica. Y por último tenemos la necrosis que la observamos en las ondas Q patológicas, o sea, mayores al 25% de la R y mayor a un cuadrito de amplitud, bueno, mayor a un cuadrito de tiempo de duración, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a mirar por aquí otro cuadrito resumen. Este cuadrito resumen es para que recordemos un poquito lo que ayer mencionaban, ya revisaban con Olguita, que es acerca de las caras y de las coronarias, ¿sí? Entonces aquí estamos tratando de dejarles en un cuadrito el resumen de qué derivada estoy observando, esa derivada qué cara del corazón me representa, o esas derivadas más bien, porque estamos viendo que están en parejitas mínimo de a dos, qué cara del corazón me representa y cuál sería la arteria coronaria que está sufriendo en ese caso si hay una imagen pues de lesión o de necrosis o de isquemia. Entonces vemos que es B1 y B2 nos representan la cara septal, vemos que la arteria coronaria encargada de irrigar esa zona es la coronaria izquierda, pero más específicamente la arteria descendente anterior. ¿Listo? Lo mismo sucede con la cara anterior. La cara anterior también es irrigada por la coronaria izquierda, por la misma descendente anterior que sigue bajando y irriga toda esta cara, pero las derivadas que me representan la cara anterior vienen siendo las derivadas B3 y B4. Para la cara lateral alta, tenemos que las derivadas que la representan son d uno y ABL y que la arteria que la irriga es la circunfleja, específicamente la marginal izquierda también. Entonces, todas estas son ramas de la coronaria izquierda. La cara B5 y B6, que es la cara lateral pero un poco más baja, también está irrigada por la misma marginal izquierda. Entonces, miren que hasta acá todas estas caritas vienen en su mayoría, en la mayoría de personas, vienen siendo irrigadas por la coronaria izquierda, ya con unas ramitas pues que van siendo más específicas, ahí las tienen en el cuadro. Y si vemos las derivadas D2, D3 y ABF, sabemos que estas derivadas nos están representando la cara inferior del corazón y que esa cara inferior viene siendo irrigada en la mayoría de personas por la descendente posterior, que es rama de la coronaria derecha. ¿Listo? Entonces, siempre, siempre que ustedes vean alguna imagen de isquemia o de lesión en la cara inferior, vamos a sospechar que la cara derecha del corazón también está sufriendo, porque puede ser en su mayoría que la arteria principal que está afectada aquí es la coronaria derecha, a diferencia de estas que estaría es alterada la coronaria izquierda. Entonces, muy importante que tengamos en mente y que ojalá nos podamos grabar cuáles son las derivadas que me representan cada carita del corazón y también recordar la parte de la irrigación para saber entonces cuál es la arteria coronaria que está sufriendo en caso de que yo vea una imagen de lesión o de isquemia en alguna de estas derivadas. Aquí también se puede ver pues la forma de verlo en el electro, si la impresión es así, si yo voy a imprimir primero las D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y luego las 6 precordiales, que casi siempre este es el modo de impresión que nosotros tenemos en un electro. Entonces vamos a ver que la D1 y ABL, que son estas verdecitas, me están representando la cara lateral, pero como la lateral alta, mientras que B5 y B6 también me están representando pero la cara lateral más baja. Vemos septal, B1 y B2, aquí están. Vemos que la anterior están por B3 y B4. Y aquí tenemos seguiditas D2, D3 y ABF como las derivadas que me representan la cara inferior em, del corazón. ¿Listo? Entonces también ahí está como por colorcitos, otra manera de aprendérselas o de verlas para tener grabado cuál derivada me representa cuál cara. Ahora, vamos a ver qué logramos identificar aquí. A ver,
Ya aquí es para que participen. Vamos a identificar algunas imágenes y ya con eso terminamos la partecita conmigo y continúan con Olguita. Son nomás como tres imágenes, así que, a ver, vamos a participar. ¿Qué observan ahí? Miren si observan algún infradesnivel, algún supradesnivel del ST, imágenes de qué, de lesión, de isquemia, de necrosis, no sé. Miren a ver qué encuentran por ahí. Me van diciendo y yo las voy seleccionando aquí, lo que ustedes vayan viendo. ¿Qué ven como de raro? Si quieren, arranquen en orden. ¿Qué vemos en D1? ¿En D1 está, hay algo extraño o todo está bien? ¿Qué piensan cuando ven este complejo QRS? ¿Será que el segmento ST está aquí planito isoeléctrico o dónde está el segmento ST? ¿Qué le pasó al segmento ST? Tiene Como infra, infradesnivel. Ah, muy bien, un infradesnivel. Muy bien, en D1. ¿Cómo la tenemos en D1? ¿Ustedes en dónde más la buscarían? ¿Cuál es la carita que está contigua? ¿Cuál es la parejita, la vecinita de D1? ¿Quién también aparte de D1 me está mirando la cara lateral alta? A ver. ABL. Muy bien, entonces, claro, como estoy viendo aquí una imagen de un infradesnivel, lo voy a confirmar y lo voy a buscar aquí en ABL. ¿Será que también hay un infradesnivel? Sí, total. También. Entonces, ¿eso cómo se llama? Cuando hay un infradesnivel del segmento ST. ¿Lesión qué? Sería una lesión subendocárdica. Eso, muy bien, ¿cómo suena de bonito? Muy bien, seguimos mirando. A ver, en D2 vemos algo. Miren dónde está el punto J. Esta es la línea de base. un supra, Muy bien, como de 2 milímetros, pero ahí está el supradesnivel. ¿Dónde más lo vamos a buscar? Si lo vemos en D2, ¿cuáles son las caras contiguas a D2? Sería de 3 ABF. Se Muy miraría la bien. cara inferior. Excelente, tan voladoras hoy, muy bien. D2, D3 y ABF y confirmo que la imagen que estoy viendo aquí, aunque a mí me parece que es poquito porque son dos, pero ya con 2 milímetros de supradesnivel ya es importante y para que termine de tener importancia y sea clínicamente importante, pues yo la tengo que corroborar en las otras caras y mire que en D3 y en ABF ya no hay solamente 2 milímetros de supradesnivel, sino que ya hay muchísimos más. Entonces, efectivamente confirmo que eso, ¿cómo se llama? ¿Una qué? ¿Una lesión? ¿Una lesión qué es? ¿Subendocárdica o subepicárdica? ¿Y de qué cara? Subepicárdica. subepicárdica. Muy bien. ¿De qué cara? Inferior. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos dicho que este paciente tiene una lesión subendocárdica de cara lateral alta y una lesión subepicárdica de cara inferior. ¿Sí ven? Ahí ya vamos con dos cositas que hemos encontrado. ¿Qué más ven por ahí así como muy, muy feíto, muy rarito? Tiene varias cositas, pero a ver, encontremos una más. ¿Cómo está B3? Ay, ¿será que se me fue? ¿Sí me están escuchando? ¿Ya? Ah, bueno, es que el internet está como intermitente. ¿Qué vemos por ahí? Está normal. Ese con un infra también. Muy bien. ¿Dónde más lo vamos a buscar? Si lo tengo en B3. En B4. Y aquí lo estoy confirmando, ¿cierto? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar por aquí. Alcancemos a terminar puntual. Vamos a mirar la siguiente imagen. A ver qué más hay por aquí. Listo. A primera vista, ¿dónde ven algo por ahí como rarito? ¿Qué les llama la atención?
En D1 hay una pequeña elevación En D1, muy bien. ¿Y dónde más la vas a confirmar? ¿Cuál mirarías para confirmar? ABL. en ABL. Muy bien. Bueno, aquí en ABLS realmente no se ven muy bien los complejos QRS. Pero si miramos, bueno, aquí realmente no hay como más de 1 milímetro. Prácticamente eso hay, 1 milímetro en D1. Y en ABL, pues realmente en ABL no se ve muy bien el complejo QRS. Aquí pareciera que este fuera hasta aquí llegara D2, o sea que este es D2 y aquí arranca ABL. Pero aquí pues no es muy claro que haya un supra en ABL. ¿Qué otra cosita ven por allí? En las precordiales. Miren la línea de base que traemos aquí en las precordiales y dónde está el punto J. Miren en B3, miren en B4. A ver qué me dicen. Con el anterior volaron, ¿qué pasó? A ver, ¿qué creen que tiene entonces? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo lo denominan? ¿En qué cara? ¿Qué tipo de lesión sería? Vemos un supra a nivel del ST, ¿cierto? En B3 y B4. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Una qué? ¿Una lesión qué? ¿De qué cara? Subepicárdica. Lesión subepicárdica, muy bien. De cara anterior. Aquí en B2 también se ve, solo que en B1, que sería como también la contigua, no se ve muy marcado en B1. Realmente no hay elevación aquí en B1, pero en B2 sí lo estamos viendo. O sea que aquí ya comienza a verse la alteración desde B2, B3, B4. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar la última imagen y ya damos paso al tema siguiente. A ver si tengo otra. Sí, aquí hay otra. Ahí está con las flechitas y todo ya. Entonces, analícenla y díganme de una vez el nombre. Entonces, ya ustedes están viendo que es un supradesnivel, ¿cierto? Pero yo quiero que me digan entonces, esto es una lesión subepicárdica de tal cara. No sé si me equivoco, pero es lateral por D1 y ABL Muy bien. ¿Y qué más? y Sí. anterior en B4. Muy bien, y en B3 también se ve un poquito, entonces podríamos decir que anterior, pero sobre todo mira B5 y B6. Entonces recuerden que D1 a BL es lateral alta, B5 y B6 también es lateral pero baja, o sea que podríamos decir que tiene una lesión en la cara subepicárdica, en la cara lateral extensa, toda la cara lateral, tanto la alta como la baja, ¿cierto? Bueno, voy a dejar aquí para que no nos estemos atrasando en el tiempo. Van a continuar con Olguita con lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con medicamentos. Entonces voy a poner, Olguita, no sé si ya está como hospedadora. Espérenme, la voy a poner como anfitriona para que pueda compartir la pantalla. Listo. Y para yo poder descargar esta partecita de la grabación. Bueno, chicos, entonces continúen de una vez. Yo creo que como acabamos de empezar, todavía no vamos a hacer el receso, lo hacemos cuando termine Olguita. Después de Olguita vuelven otra vez conmigo una horita más y ya
terminaríamos. ¿Alguna pregunta o alguna duda con lo que vimos hasta aquí? No, señora, todo claro. Listo, muy bien. Entonces voy a parar aquí la grabación.